Bienvenidos de nuevo, amigos, amigas, amantes de las creepypastas, de los cuentos de terror, de las leyendas, de los libros, de los autores, maestros del género. Una vez más, bienvenidos a mi canal y espero que puedan quedarse a escuchar esta segunda parte de el cuento llamado El vampiro estelar de Robert Bloch. Sin más que agregar, comencemos con esta segunda parte. Providence es un pueblo agradable. La casa de mi amigo era antigua, de un estilo georgiano bastante raro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial. El piso alto, sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril, junto a la gran ventana abierta a la mar azulada. Era una noche sin luna, una noche lívida en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas. Todavía puedo imaginar con nitidez la escena. La pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales. Mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta sobre la pared, y su semblante de cera adoptaba, a la luz mortecina, una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación. Yo sentía la presencia de unos seres que acaso no tardarían en revelarse. Mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de la soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible. No era el frío lo que le hacía temblar en su butaca, ni era la fiebre la que hacía llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora, en cambio, vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo, era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban entre sus páginas, o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían estas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que no lo había leído aún, y que tratase de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar las hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro y luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen. Se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego, su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendí algunas frases sueltas, porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí.
Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos, y recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Jik, Han el Oscuro y Viatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba, ya conocía esos nombres terribles, pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación, con voz chillona y excitada. Me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prim y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Prim había empleado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora iba a escuchar, él me lo leería. Yo permanecí sentado como un tonto ignorante de lo que iba a pasar, porque no gritaría entonces. ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada y me quedé sentado donde estaba, mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et bufani formis sadoquae sigilum. El ritual siguió adelante. Las palabras alzaron como aves nocturnas de terror y de muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco en el infinito, más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de un oyente y lo llamara a la tierra. ¿Era todo esto una ilusión? No me paré a reflexionar. Y aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo una respuesta. Apenas había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un pláñido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Luego las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica risa. Unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no profería boca alguna alcanzaron la última quintesencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca loca de agonía. Un momento después su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible. Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban convulsivamente como si quisiera agarrar algo que yo no veía. Una vez más oyó aquella risa besánica, pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia, el viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar, sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo combado, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como aguja roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo, se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá.
¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruo vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito ya y sin vida, y por último cayó en el suelo y quedó allí horriblemente inmóvil. Pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana, en el rincón, se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento, muy despacio, pero en forma continua. La silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices tentaculares que se enroscaban y desenroscaban en el vacío. En los extremos de estos apéndices unas bocas se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de buche ávido, dotado de garras que había brotado del vacío estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era un espectáculo para presenciarlo un ser humano. Afortunadamente para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció y oí su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación ante el cuerpo roto y sin vida de mi colega. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché. Me reí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde y nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo por las torcidas calles, sacudida por una risa idiota, y cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora mientras escribo esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y de locura. Entonces tomo drogas, en vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero tampoco esto me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá a llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Con esto termina el relato El vampiro estelar de Robert Bloch. Una historia muy interesante, muy grata, la verdad. Me encanta todo lo que es la literatura de Lovecraft, me encanta todo lo que son estos tipos de clásicos. Tenía muchas ganas de leerlos. Planeo traerlos más que pueda al canal. No sé si vaya a traerlos más largos, como son Las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth. Todo dependerá de que eventualmente estos relatos pues lleguen a sus oídos y ustedes estén de acuerdo en traerlos, ¿no?, al canal. Al final de cuentas, esto es para nosotros, porque aunque no lo crean, también me gusta escuchar estos relatos. ¿Por qué? Porque
Somos parte de una comunidad que va creciendo, una pequeña tribu que irá alzando el vuelo. Sin más que agregar, espero que estén pasando una linda noche, que estén disfrutando de lo que están haciendo y sigan en este canal. Así que hasta luego.